En la primera parte de el justo por la fe vivirá. En realidad esta es una expresión del profeta Habacuc. Él es que dijo por primera vez, el justo por la fe vivirá. Pablo en la epístola a los Hebreos simplemente está tomando una expresión pronunciada por Habacuc en el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa es fe? Fe tiene un sinónimo que nos aclara el concepto. Fe es confianza. Cuando tú dices, yo tengo fe, estás diciendo, yo confío. Yo tengo fe en Dios, yo confío en Dios. Yo tengo fe en mi Padre, yo confío en mi Padre. Porque fe es confianza. Ahora, tú sabes que no puedes confiar en una persona que no conoces. Para confiar en una persona, hay que conocerla. Y para conocer a esa persona, hay que convivir con esa persona. Y convivir no es mirarla un día u otro día. Es vivir junto a ella. Es caminar, es hacer las cosas. Es convivir con esa persona. Entonces, a medida que convives con una persona, la vas conociendo. Y si la conoces bien, llegas a la conclusión de que puedes confiar en esa persona. En otras palabras, querido, si tú no convives diariamente con Jesús, ¿y cómo se convive con Jesús? 3 maneras prácticas. Estudiando la Biblia todos los días, conversando con Él en todo momento y en toda circunstancia, y buscando una persona y trayéndola a Jesús. Cuando tú implementas esas 3 disciplinas en tu vida espiritual, estás conviviendo con Jesús. Y entonces cada día lo conoces más y más y más y puedes confiar en el Señor Jesucristo. Permítame leer un texto bíblico. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Es un poquito largo, pero lo voy a ir leyendo y comentando. Por lo tanto, no pierdan la confianza. ¿Por qué dice por lo tanto? Esa expresión por lo tanto, ¿qué quiere decir? En resumen, resumiendo, ya que he dicho todo lo que he dicho hasta aquí, concluyendo, en fin, inclusive porque Pablo ya está llegando al capítulo 11, ya está terminando la epístola a los Hebreos. Entonces, cuando dice por lo tanto, se refiere a todo lo que ha hablado en los primeros 10 capítulos. O sea, porque Jesucristo es el propio Dios que vino a este mundo, porque Jesucristo asumió nuestra culpa, porque Jesucristo murió, porque Jesucristo resucitó, porque Jesucristo subió al cielo y ahora está intercediendo por nosotros. Por todo eso, vamos al texto de nuevo. Por lo tanto, no pierdan la confianza. Recuérdate que la palabra fe es sinónimo de confianza. Por lo tanto, no pierdan la fe en realidad. Pero en la versión que estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia. Interesante. La confianza, la fe, produce paciencia para soportar los embates de la vida, paciencia para esperar en Dios cuando las cosas no salen como quisieras que salgan. Sigo leyendo. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Ahora viene la pregunta, ¿y en qué consiste hacer la voluntad de Dios? Dice, van a recibir la recompensa una vez que hayan hecho la voluntad de Dios. Al pensar en esto, inmediatamente comenzamos a pensar en los deberes de la vida cristiana, pero no es así. La primera voluntad de Dios es que tú confíes en Él, que tú creas lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario. El resultado de esa confianza, de esa seguridad, será una vida llena de frutos del Espíritu Santo. Sigo leyendo el texto. Una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá.
y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Aquí Pablo está citando a Habacuc. Y cuando dice el que ha de venir, se está refiriendo al Señor Jesucristo en su segunda venida. Habacuc, cuando mencionó estas palabras, estaba hablando de la primera venida de Cristo, porque el pueblo de Israel estaba sufriendo y la gran esperanza era la llegada del Mesías. Pero pues el Mesías llegó y ellos no lo recibieron. Ahora Pablo está tomando las palabras de Habacuc y aplicándolas para nosotros hoy. Y dice que debemos tener paciencia. Sigo leyendo el texto. Porque dentro de muy poco, el que ha de venir, Jesús, vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. O sea, mientras Jesús no venga, tenemos que aprender a vivir confiando en Dios. Confiando. La palabra confianza es clave. Sigo leyendo. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. ¿Si se vuelve quién? La persona que acepta a Jesucristo y que no tiene paciencia, no tiene confianza. Si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros, dice Pablo a los hebreos, no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Oh querido, en la medida en que convivas con Jesús, vas a tener más fe, más confianza. Y en la medida que confíes, a través de las dificultades y de los dolores, de las barreras, de los obstáculos, porque la vida cristiana está llena de obstáculos, pero tú vas a ser un vencedor. Vamos a la segunda parte del estudio de esta semana bajo el subtítulo de Por fe, Abraham. Ya te dije que el capítulo 11 de Hebreos trae una galería, un desfile de personajes bíblicos, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que aprendieron a confiar en Dios en medio de las circunstancias más adversas. Uno de esos personajes es Abraham. Y el hecho de fe de Abraham que se menciona es el hecho de que él sacrificó o estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. ¿Por qué? Simplemente porque Abraham le había entregado la vida a Dios y estaba dispuesto a obedecerle, aunque no entendiera las órdenes divinas. ¿Sabes que uno de los errores nuestros es que a veces queremos entender todo para obedecer? No, querido. Hay cosas que no tenemos que entender, simplemente obedecer. Vamos a decir que tu hijito está jugando en la línea del tren. Y tú le dices, hijito, salta, salta, porque el tren aparece de repente. Hijito, salta. Y él se para y también, ¿pero por qué, papá? Salta, hijito, pero explícame la razón, papito. El tren lo va a atropellar. Entonces nosotros somos como esos niños delante de Dios. Debemos obedecer las órdenes, pero no queremos entender todo. Ahora, no es que Dios nos ha dicho que debemos ser seres irracionales que crean todo lo que leen en la palabra de Dios. No, tienes tiempo para reflexionar, mucho tiempo para reflexionar. Por eso toma un texto de la Biblia, analiza, piensa, medita, llega a tu conclusión. Pero debemos estar siempre dispuestos a obedecer. Y Abraham estuvo. Su vida fue una vida de obediencia. ¿Hubo errores en su vida? Claro que los hubo. ¿Hubo fallas en su vida? Claro. ¿Hubo momentos en que su fe faltó? Claro que sí. Sin embargo, desde el momento que Dios le dijo, sal de tu tierra, de la parentela, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré, podemos ver que Abraham, a pesar de su humanidad, a pesar de sus limitaciones, a pesar muchas veces de sus caídas, Abraham fue un hombre que siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando él llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado en el monte Moriah, aquí hay algo que aparentemente pasa desapercibido. Él confiaba en Dios.
¿Tú crees que él pensaba que Isaac iba a morir? Él confiaba en Dios. Él sabía que en el momento oportuno Dios haría un milagro. Yo no sé lo que haría, pero así como él le presentó el desafío, Dios también le presentaría la solución. ¿Y por qué Abraham sabía que Dios iba a intervenir? ¿De qué manera? Tal vez resucitando a Isaac. ¿Pero por qué? Permíteme leer lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 12. Dice, por eso también, de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Este texto se refiere a Abraham. Y se refiere a Abraham de una manera interesante. Dice así, por eso de un solo hombre, Abraham, que estaba ya casi muerto. ¿Por qué dice que estaba ya casi muerto? Es que el hombre ya tenía casi 100 años. Ya no era un joven, no era un mozalbete, no era un hombre en la plenitud de la vida. Y su esposa Sara no estaba lejos de él. Y de ellos dos, de un hombre casi muerto, Dios hace nacer a Isaac. Ahora, ese es un milagro. Ese es un milagro. O sea, el nacimiento de Isaac no fue fruto del esfuerzo de ellos. El nacimiento de Isaac fue un milagro divino. Entonces, Abraham dedujo, pues si Dios de un hombre casi muerto, como yo, con 100 años, mi esposa estéril, hizo nacer a Isaac, pues el mismo Dios que trajo a la vida, puede traer mi hijo a la vida de nuevo a través de la resurrección. Y aquí hay otra lección importantísima. Nada tenemos que temer con relación al futuro, a no ser que nos olvidamos la manera maravillosa como Dios nos ha cuidado en el pasado. Oh querido, estás vivo. Recuerda un poco dónde naciste, quién eras, cómo Dios te condujo a lo largo de los años. Puedes decir, no, pero yo fui maltratado, yo fui olvidado por mis padres. Pero a pesar de eso, ¿no notas que la mano de Dios te ha protegido? Que has llegado a este momento, que estás aquí, porque Dios en su maravilloso amor te ha cuidado. ¿Podrías cerrar los ojos e imaginar cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces llegaste en tu vida a un punto que decías, ya no hay solución para mí, y Dios se manifestó? Entonces, cuando mires al futuro y tengas miedo por alguna dificultad que venga, recuérdate del pasado, de la manera como Dios te cuidó en el pasado. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio y en esta oportunidad vamos a hablar de otro personaje bíblico interesante llamado Moisés. El subtítulo de esta tercera parte es Moisés, creer en el invisible. Moisés aparece en la lista de estos hombres de fe del capítulo 11 de Hebreos. Y él aparece por un simple hecho, porque por la fe, por la confianza en Dios, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, por la fe en Dios, por la confianza en Dios, Moisés no cambió el poder, la fama, el dinero, las cosas materiales de esta tierra. Eso no lo tentó, eso no lo ofuscó, eso no lo mareó. Él no cambió estas cosas por la gloria celeste, por las cosas santas. Si hay una cosa que tenemos que admirar en Moisés, es su capacidad de ver las cosas espirituales, el valor de las cosas espirituales. Diferente de dos personajes bíblicos interesantes, Esaú, que cambió su primogenitura, una bendición espiritual, por un plato de lentejas. O diferente de Sansón, que sacrificó la misión maravillosa para
la cual Dios lo había llamado, simplemente por ir atrás de mujeres bonitas. Moisés no. Moisés, cuando asumió la misión de libertar al pueblo de Israel, sabía lo que le esperaba. No era un camino fácil. Sería un camino muchas veces solitario, triste. Un camino muchas veces incomprendido. Un camino lleno de contradicciones. Pero él se mantuvo como mirando al invisible, a Dios, y caminó por la fe. Y por eso ahora su nombre está registrado en la galería de los vencedores. Oh querido, en este momento estás tú con tus ojos clavados en las cosas de esta tierra. Has perdido el foco, la visión celestial. Te has olvidado que en esta tierra eres solamente un peregrino, que tu destino no está aquí, por más que tengas dinero, empleo, trabajo, familia. Tu destino no es este. Tu destino está en el cielo. Confía en Dios. Sé un hombre, una mujer de fe y camina en medio de las dificultades rumbo a tu destino glorioso. Vamos a la cuarta parte de este estudio. En esta cuarta parte vamos a ver la historia de Rahab. Es interesante, querido, porque en la lista de los personajes de fe del capítulo 11 de Hebreos, Rahab es la 10ª. Los 9 anteriores son hombres extraordinarios de fe, una vida de inspiración, una vida justa, una vida que es un ejemplo para nosotros. Pero la 10ª es Rahab. Y esto es extraño desde el punto de vista humano, porque en una lista de solo hombres hasta el punto 10 aparece Rahab, una mujer. Y no es una mujer ilustre, no es una mujer de fe, en el sentido de que vivió una vida digna, de inspiración para otros. No, no. Se trataba de una prostituta, de una ramera que vivía en Jericó. Y no era miembro del pueblo de Israel. Era una mujer cananea. Y sin embargo aparece en la lista de los hombres de fe. Esto es inspirador, porque quiere decir que para Dios no hay sexo, no hay color de piel, no hay idioma, no hay país, no hay región. Cuando tú le entregas la vida a Cristo, todas las fronteras desaparecen, todas las banderas desaparecen. Ahora pasas a ser de Cristo, a formar parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Rahab. ¿Sabes qué es lo que impresiona de Rahab? El hecho de que ella creyó sin nunca haber visto nada. O sea, creyó, pero no tenía cosas para tocar, diferente del pueblo de Israel. Rahab no vio la maravilla de cómo se abrió el Mar Rojo, no la vio, no vio. No vio el milagro del maná cayendo del cielo. No vio el agua brotando de la roca. No vio la columna de fuego, la nube que acompañaba al pueblo de Israel. Rahab no vio nada y sin embargo creyó. Ahora, querido, tú y yo, ¿vimos el mar abriéndose? No. ¿Vimos en alguna oportunidad el maná cayendo? No. Pero podemos creer. Y los hebreos en el tiempo de Pablo también podían creer. Por eso Pablo les escribe a los hebreos mencionando el caso de Rahab y mencionando cómo ella fue capaz de creer aún sin ver. Bienaventurados los que creen sin ver. Pero muchas veces Dios a nosotros nos da evidencias de su amor. Vuelvo a repetir, yo todavía estoy en proceso de recuperación, haciendo ejercicios todos los días para que mis pulmones respiren normalmente. Yo he visto la mano de Dios Todopoderoso.
Pero ¿y si Dios no hiciera las cosas conforme nosotros los seres humanos esperamos? ¿Dios existiría? ¿Seguiría siendo el mismo Dios? Eso es lo que necesitamos entender. Que cuando decimos Dios me ama y Dios me responde, no es necesariamente porque Él tenga que hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, de la manera como estamos pidiendo. Dios es soberano. Dios nunca se equivoca. Tú a veces puedes estar llorando y triste pensando que Dios no te entiende, como aquel niño que quería colocar el dedo menino en el tomacorriente, y pues se podría electrocutar. Y el padre le dice, no, hijito. Pero en su cabecita de niño de 2 años, ese buraquito del tomacorriente pues le parecía atractivo. Y él quería colocar el dedito. Y cuando el padre le dice, hijo, no, en esa cabecita pequeñita, él seguramente piensa, mi padre es malo, mi padre no me entiende, mi padre no me comprende. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando Dios no hace las cosas como queremos, pensamos que Él no nos comprende, que Él no nos oye, que Él nos ha abandonado? No es así, hijo. Dios te ama mucho y hasta cuando hace las cosas contrarias a tu voluntad, te está dando la más grande expresión de amor que en el momento tú no entiendes. No desanimes. Ama al Señor con todo tu corazón, confía en Él. Deja que Él guíe tu vida. Rahab es un ejemplo de la mujer que sin haber visto nada, creyó. Y porque creyó, al que cree todo es posible. Y el justo por la fe vivirá, porque creyó, porque confió. Y entonces Rahab aparece en la galería de los vencedores. Bueno, llegamos al fin de este estudio bajo el 5º subtítulo, Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Permíteme leer Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Voy a ir leyendo y comentando. Dice así: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. Me gusta esta expresión. Nosotros que tenemos una nube de testigos. No dice una nube, dice tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. ¿Quiénes son esos testigos? En primer lugar, Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. En segundo lugar, seres angelicales, seres de otros mundos, de otros planetas que no han caído en el pecado. Y en tercer lugar, hay gente en este mundo que nos está mirando. Nosotros no vivimos para nosotros. Pablo dice, nadie vive para sí, nadie muere para sí. Querramos o no querramos, nuestra manera de vivir afecta a otras personas. Ahora viene Pablo y dice, por tanto, nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, sigo leyendo el texto, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, palabra fe, palabra confianza, recuérdate, y corramos con paciencia. O sea, la carrera no va a ser fácil, pero tienes que ser paciente, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, y porque Él ha prometido que su Espíritu te guiará a toda verdad. Tienes que tener paciencia. Sigo leyendo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. Voy a comentar esta parte. Fijemos los ojos en Jesús. Ese fijemos los ojos en Jesús no es que te sientes y mires a un retrato de Jesús, de lo que los hombres han preparado, y te quedes contemplando. No es eso. El fijar los ojos en Jesús no es nada romántico. Es una experiencia práctica. ¿Cómo se fijan los ojos en Jesús? Cuando abres la palabra de Dios todos los días, cuando vives en espíritu de oración, haciendo lo que hagas,
y cuando buscas una persona para Cristo. Ahí estás fijando tus ojos en Jesucristo. Vuelvo a leer el texto. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. ¿Qué gozo le esperaba? ¿Por qué sufrió la cruz? Dice que sufrió la cruz por el gozo que le esperaba. ¿Qué gozo esperaba? Ver la salvación de todos los seres humanos que lo aceptasen. Ese fue el gozo. Él sufrió la cruz, él padeció, sabiendo que tendría el gozo de ver miles y miles y miles de seres humanos que lo aceptarían como su Señor y que irían atrás de él al santuario celestial en la persona de Cristo. Pero ellos un día, cuando Cristo volviese a la tierra, tendrían el gozo de ver al Padre cara a cara. Sigo leyendo. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Oh querido Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿En qué sentido? Es el autor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos inspira. Él es el que nos motiva. Él es el que con su fidelidad, con su amor, con su cuidado, con su misericordia, genera en nosotros el deseo de confiar en Él. En ese sentido es el autor de nuestra fe y el consumador de nuestra fe. Porque Él es nuestro ejemplo de alguien que padeció, que sufrió, esperando la recompensa. ¿Qué recompensa? Para Él, la salvación de la humanidad. ¿Qué recompensa para nosotros? Porque debemos persistir, porque debemos caminar con paciencia en medio de las dificultades, por la recompensa. ¿Qué recompensa? Para Cristo fue la salvación de la raza humana y para nosotros, la alegría